Buenos días a todos. Bienvenidos hoy otra vez a este lugar, a este templo. Habíamos leído esos versículos que ya conocemos, versículos donde Dios muestra su relación con su pueblo y Dios muestra ese celo que Él tiene por esa adoración y esa idolatría que había en aquel lugar y en aquellas culturas, y les prepara para lo que iban a llegar después, ¿no? Va a haber un momento en el que ellos se iban a mezclar con diferentes culturas, diferentes países, religiones, y ellos tenían que seguir férreos al Evangelio, tenían que seguir férreos a ese pacto que Dios había establecido con ellos y a no desviarse. Y todo ello parte desde un acontecimiento muy sencillo. Un acontecimiento que nosotros leemos, que no parece muy grande, pero que tiene mucha relevancia, como ya sabéis. Y el otro día, viendo una película con los niños, Israel estaba malito, así que le dejamos elegir el película, y de todas las películas él se acordó de una en especial y dijo: quiero ver El Príncipe de Egipto. Es cierto que la película no es perfecta en cuanto a la narrativa, conforme a la palabra, pero sí que te muestra un poquito, de una forma muy épica y muy de animación, lo que hizo Dios a través de Moisés. Y le encanta esa película. Llegamos al día siguiente, creo que fue el propio domingo, y al final, venga, pues estaban malitos los niños, venga, pues vamos a ver otra. Y de la misma animación, también hay otra película que se llama José, el Rey de los Sueños. José, el Rey de los Sueños. No tiene tanta calidad que la del Príncipe de Egipto, pero la podéis buscar y la podéis ver, que está muy bien. Y al final de la película lo que ocurre es lo que todos sabemos. Al final los hermanos reconciliados con José, su padre, todos van a Egipto viviendo felices. Vemos esas 12 tribus que se forman a través de ese momento. Lo podemos leer también a través de la palabra, pero vemos cómo se forman esas 12 tribus y viven todos alrededor de José, que era gobernador de todo Egipto. Pero esa no era la respuesta de Dios, como ya lo hemos hablado muchas veces. No era el plan que Dios tenía para ellos. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan que Dios le entregó a su antepasado, a su bisabuelo Abraham, que les dijo: tenéis que vivir en la tierra que yo os daré, que es la tierra de Canaán. Y ahí es donde ellos iban a encontrar respuesta. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¡Ay, tenemos hambre! ¿Dónde vamos? Vamos a Egipto. Cuando hubo hambre en aquel tiempo, ¿qué es lo que volvieron a hacer? Vamos a Egipto. Pero ocurrió algo que ellos a lo mejor no pensaron, simplemente surgió por la comodidad y fue: bueno, ya que estamos en Egipto, ¿por qué vamos a volver a la tierra que Dios nos ha entregado? Pues era sencillo, porque hay un plan en aquel lugar. Y había un plan para aquel sitio. Y había un plan para el pueblo de Dios, que tenían que vivir apartados de Egipto. ¿Cuál fue el resultado? La esclavitud. ¿Por qué cayeron en esclavitud? Porque no siguieron el pacto de Dios. Se acomodaron en lo fácil, en lo cómodo, se acomodaron en aquel lugar y no volvieron al lugar donde ellos tenían que estar. Por eso en la introducción, el primer punto es: si yo no descubro el pacto y el plan de Dios para mi vida, voy a caer en esclavitud. Porque voy a ser esclavo de mi comodidad, voy a ser esclavo de mis hábitos y de mi contexto. Pero tengo que descubrir cuál es el plan de Dios. Repito, si no descubro cuál es el plan y el pacto de Dios, voy a ser como un cautivo, como una nación cautiva, que es lo que tuvo que sufrir Israel en otros tiempos. Si no descubro el pacto y el plan de Dios para mi vida, entraré en guerras. Vendrán naciones, me van a conquistar, van a atacarme. Y lo van a hacer en muchas ocasiones. En el Antiguo Testamento vais a encontrar cantidad de momentos en los cuales Israel perdía. Llegaban los ejércitos, entraban, saqueaban el templo, saqueaban el palacio, llevaban todo lo que querían y se iban. Si no descubrimos cuál es el plan de Dios para mi vida, vamos a ser como esa nación esclava. Si yo me acomodo en lo que yo quiero, me apetece, va a ocurrir esto, porque vamos a tener nuestras propias
nuestros propios fracasos, nuestros propios resultados, nuestros propios problemas. No comprendieron cuál era ese plan perfecto de Dios. Tengo que disfrutar de esta respuesta. Ellos podrían haber pensado, no, es que en Canaán o en aquella región es que no hay comida, es que no tenemos nadie aliado con nosotros. En Egipto sí, en Egipto tenemos a José, que es gobernador, y él nos ayuda, y él nos da tierras, y él velará por nosotros. En Canaán no tenemos nada, estamos solos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Mejor nos vamos a Egipto, que estamos más cómodos, tenemos más cosas que nos pueden satisfacer. Pero no es esto comprender el plan y el propósito de Dios. Dios no te llama para que vivas una vida cómoda y sencilla. Su palabra lo dice, vais a sufrir y vais a tener que pasar por problemas. No es que Dios quiera que pases por problemas, aunque a veces los permite. Es que seguir el plan de Dios es luchar contra un mundo que a ti te engaña y te dice que tienes que vivir cómodo, tienes que vivir fácil, tienes que conseguir las cosas rápido. Es un mundo que está centrado en el yo, en mi ego, en mi satisfacción, en lo que me apetece, en lo que yo considero. Es un mundo que no mira hacia Dios, que se mira a sí mismo frente a un espejo diciendo, yo soy mi propio Dios. Y aunque no sea con estas palabras, vivimos de esta forma. Por eso aquellos que pensaban que iban a vivir cómodos, bien, de una forma fácil, que iban a tener ahí sus tierras, iban a crecer sus familias, acabaron siendo esclavizados. Porque Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque tenía un plan mucho más grande y mucho mayor para su vida. Ahí es donde no hay nadie. Bueno, Dios os dará a los discípulos a vuestro alrededor para que encontréis aquellos y os deis cuenta de que no estáis solos. Dios os ha puesto a personas alrededor. Es que no tenemos nada. Dios os dará todo lo que necesitéis en el lugar que Dios os ha puesto para hacer la obra que está en su propósito. Es que no hay ninguna respuesta. Es que Dios tiene un tiempo para que tú recibas las respuestas. Tenemos que comprender y conocer cuál es el pacto y cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Si vamos al libro de Éxodo y retrocedemos hasta el capítulo 2, y vamos a ver en 3 puntos aspectos muy sencillos que forman parte del plan de Dios. Éxodo 2, capítulo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios a veces se realiza a través de forma sencilla. Un hombre y una mujer se casan, tienen a un hijo. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues ninguna, porque sería lo normal en aquel tiempo. Ninguna, porque es lo cotidiano, porque es lo obvio, es lo natural. Dios nos ha creado para unirnos, para tener descendencia, es nuestra naturaleza, nuestro instinto. Lo hacían el pueblo de Dios, lo hacían los egipcios, lo hacía cualquier tipo de civilización y de persona. ¿Pero por qué es importante esto? Cuando sus familiares fuesen o fueron a la boda, dirían, ¡ay, qué bien! Pues un matrimonio, que os vaya bien, somos esclavos, pero bueno, dentro de lo que podemos ser felices, que Dios os prospere, que no tengáis enfermedades, muchas promesas. ¿Y qué es lo que pensarían de ellos? Bueno, pues un matrimonio más y normal. Sin embargo, lo que ellos no se daban cuenta es que ellos estaban formando una familia en la cual iban a ser aquel que iba a salvar y a restaurar todo su pueblo. Ese es el pacto absoluto, de que Dios puede hacer grandes cosas partiendo de otras pequeñas, sencillas, insignificantes o que no tienen un valor especial. ¿No se estaba casando un rey y una reina? O en este caso un príncipe y una princesa. ¿No se estaban casando personas poderosas y capaces? Estaban casándose un esclavo y una esclava, sin ningún tipo de capacidad. Tenemos que devocionar y darnos cuenta de que Dios obra de forma a veces oculta
a través de cosas pequeñas y que parecen insignificantes. Y aunque no nos damos cuenta, Dios está tejiendo ese plan perfecto para nuestra vida y no sabemos qué va a salir de esto. Ay, yo no me voy a casar, pero no sé qué pasará con mi vida. Yo voy a tener un hijo, pero no sé qué persona va a ser ese hijo que yo voy a tener. Yo voy a comenzar un negocio, pero bueno, pues a ver si me va bien y me da para vivir de una forma cómoda. Pero detrás de estos pequeños actos comunes y cotidianos hay un plan perfecto y hay un plan grande. Si yo no lo veo y yo no tengo fe en ello, no voy a encontrar la respuesta. Dos personas de la tribu de Leví, personas de una tribu que vivían de una forma muy cerca del pacto de Dios. Una tribu que ya sabéis que era la que se encargaba del sacerdocio y del templo. Dos personas que recordarían el pacto. Dos personas que tendrían, aunque sea el recuerdo en su corazón, de lo que Dios hizo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José y hasta ellos. De ellos saldría el clamor que luego explica Dios que escuchó de su pueblo. Personas que se acordaban de Dios y que clamaban a Él pidiendo una liberación. Pues la respuesta la tuvieron ellos. Dos personas que sin saberlo, al unirse, crearon una familia que tendría un hijo que sería su salvación. En ese momento, Dios estaba cumpliendo su plan y su propósito. Ellos no lo sabían, pero se estaba cumpliendo. Por eso ellos tenían fe. Tenían una fe, además, que era muy importante porque en el versículo 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido durante 3 meses. ¿Por qué le tiene escondido durante 3 meses? ¿Por qué? O sea, era tan bonito que dice: ay, esto me lo van a quitar. Me lo van a robar. No, conmigo. 3 meses que nadie lo vea. Le tuvo escondido porque estaban matando bebés. Porque el faraón dijo: vamos a bajar un poquito la población. ¿Cómo la vamos a bajar? Pues no voy a matar a los adultos, que son los que me trabajan, acabo con los niños y ya está. Así de fácil. Dentro de unos años la población va a ir bajando. Los viejos morirán, los esclavos enfermarán, morirán de forma natural, y como no va a haber niños, pues vamos a controlar un poquito. Le tuvo escondido durante 3 meses porque lo que ella entendió era: si yo obro de esta forma, mi hijo se va a sanar. Se va a salvar. Y es por lo que después lo puso en la canastilla y lo tiró al río. Bueno, lo tiró al río no, lo posó y lo empujó un poquito, suena un poco feo. ¿Y por qué hizo eso? Porque tenía fe de que ese niño podía salvarse. Porque tenía la fe de que Dios podía tener un plan perfecto para su vida y para su hijo. Y se jugó la vida, no solamente la suya, la de su esposo, la de su hija, porque si le llegan a ver que tenía ese hijo guardado, lo mismo llegan los guardias y matan a todo el mundo. Tenía la certeza, pero también tenía la devoción, hasta el punto de jugar su vida y la vida de su hija, que le dijo: venga, persíguele y escóndete por el río para ver a ver qué es lo que ocurre. Es la devoción de aquellos que quieren encontrar y experimentar el plan de Dios. Tenía fe de que Dios podía darle una vida a ese niño. Como recuerdo que el pastor Kim aquí una vez, hablando de esto, decía que en esas circunstancias hubiese sido muy fácil que el niño hubiese muerto. Muy fácil. Porque 3 meses para un bebé es muy poquito. Puede llegar un animal, se lo lleva, puede salir un cocodrilo del Nilo, ¡paf!, se lo come, y no hubiera podido hacer nada para evitarlo. Hubiera podido venir una ola, algo así, un barco que pase, lo vuelca, lo pasa por encima, adiós bebé. Podía haber llegado la hija del faraón, haber abierto la cesta, uy, un bebé hebreo, le da la vuelta y ya está. Fácil, sencillo. Podía haber dicho: oye, guardias, aquí hay un bebé, llevároslo, que está aquí llorando mucho. Y hubiese cumplido con los decretos de su padre. Tenían la certeza y la
fe de que Dios iba a obrar y de que de esa forma ese bebé se iba a salvar. ¿Cuál es el maravilloso plan de Dios? Que no solamente Dios unió el corazón de dos personas, les hizo tener ese bebé, lo salvó del río, sino que además tocó el corazón de la princesa para que lo pudiese tener para sí. Es decir, Dios va moviendo persona a persona, corazón a corazón, circunstancia a circunstancia, para cumplir con su plan y con su propósito. Si solo era un bebé, ¿qué hubiera importado si hubiese muerto? Si solamente era un niño, no tiene ningún valor. Los bebés no tienen valor, no hacen nada, no sirven para nada. En todo caso, cuando crecen y se desarrollan, ya tendrán valor, pero en ese momento no tiene valor. Es simplemente una cría, es un bebé. Pero lo que la gente no sabía, solamente podían intuir en su corazón, era que había algo importante ahí, y que era el plan de Dios, y tenían la fe de cumplir con ese plan. Y que Dios obró de una forma maravillosa. Nadie sabía que ese niño, Moisés, iba a ser el libertador de todo su pueblo. A veces nosotros queremos saber el final de las cosas. Y queremos saber ya qué va a ocurrir, qué va a ser, dónde voy a encontrar respuesta. Y Dios, mientras, desde que nos demos cuenta, va moviendo los corazones y las circunstancias. De aquellos que cumplen con su plan y con su propósito. Éxodo capítulo 2, versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esto, que ya sabemos lo que es, a veces se lee muy rápido, pero tiene un valor importante. Vamos a buscar a una mujer que le amamante, porque aquí nosotros no tenemos. ¿Quién puede ocuparse de ese trabajo? Iría Miriam y diría, oye, apareciendo por entre los juncos, yo conozco a una mujer que está en periodo de lactancia, no tiene bebé, pero puede amamantar, le puede amamantar. Y tanto, lo hizo durante 3 meses y dijo, venga, vale, pues llévala. Y cogió al bebé y se lo dio a su propia madre sin saber que era su madre. ¿Cómo puede pasar esto? Es el plan absoluto de Dios, devolviendo a ese bebé a los brazos de su madre para que hasta la edad que dice, hasta qué edad, y lo crió, creo que serían, no tengo apuntado, unos, creo que incluso más. Pida Señor que incluso hasta los 4 o 5, bueno, una edad en la cual su mamá le estaría transmitiendo el pacto. Mientras que la amamanta, mientras que le da de comer, mientras que le viste, mientras que le baña, mientras que juega con él, mientras que le corta el pelo, mientras que pasean, mientras que trabajan en la cocina, mientras que juega con otros niños, transmitiéndole el pacto. Es que tú eres de la tribu de Leví, tú eres un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres alguien que formas parte del pueblo de Dios Altísimo, tú eres alguien que no eres cualquiera, porque Dios ha permitido que yo te tuviese escondido durante 3 meses cuando tenías que estar muerto. Dios te ha salvado del río, Dios ha tocado el corazón de la princesa y te ha devuelto con tu madre para que yo te pueda dar el evangelio. Y ese evangelio se quedará guardado de por vida en el corazón de Moisés. Él sabía quién era y él sabía también de quién era. Yo soy hebreo y yo soy de Dios mi Padre. Esta es la respuesta. Y él vive, como sabéis, 40 años dentro de la casa de la familia del faraón. ¿Sabéis? Comprendiendo cómo dirigir un país, comprendiendo cómo dirigir una nación, trabajando y desarrollando sus aptitudes de líder y de dirigente, comprendiendo y valorando la importancia y viendo la diferencia entre una nación que vive con el pacto y una nación que vive bajo la idolatría, como veía en Egipto. 40 años viviendo en el desierto, en Madián. ¿Por qué 40 años en el desierto?
40 años que Dios le tuvo volviendo a su identidad, volviendo al pacto que le había entregado su madre, volviendo otra vez y transformando y restaurando lo que se ha guardado, su raíz y su naturaleza. 40 años aprendiendo cómo vivir y cómo manejarse por el desierto, hasta que pudo hacer la obra perfecta que Dios tenía para él. Él llegó un momento en el que, dejando que los egipcios maltratasen a los hebreos, decide actuar y decide sufrir por ellos. Decide ponerse en la piel del hebreo, defendiéndolo y siendo perseguido y atacado hasta, si se hubiese quedado, o si Dios lo hubiese permitido, hasta la muerte. Porque yo no sé si el faraón, enviando a personas especializadas en encontrarle y en acabar con él, y él solo huyendo a lo loco, de verdad hubiese tenido algún tipo de opción. Habría soldados, exploradores y rastreadores expertos en encontrar a prófugos, en encontrar a criminales y a soldados enemigos. ¿De verdad no lo hubieran encontrado? No lo sé, eso no lo dice el texto bíblico, nos lo imaginaremos. Dios lo guardó durante esos 40 años, cambió su corazón, le transformó para hacerle una persona preparada para hacer la obra que él quería. Otra vez, Dios trabajando en lo oculto, Dios trabajando en el desconocimiento del ser humano, pero en su propio conocimiento, sabiendo qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Moisés, sin saber por qué ahora tengo que vivir aquí en el desierto, bueno, ahora pues me casaré, tendré hijos, lo que al final hizo, de ser un príncipe, pues haré un pastor de ovejas, pues es lo que me ha tocado, o sea, al final dirá, bueno, pues está bien. Y no sabía que él no iba a morir siendo un pastor, que él iba a morir siendo una de las figuras más importantes de la historia de su pueblo. No lo sabía, pero es lo que Dios estaba haciendo en la sombra. ¿Qué es lo único que Dios pedía de Moisés y de los demás? Sigue el plan que te estoy marcando. No tienes que hacer otra cosa, simplemente continúa, mira las evidencias, observa los problemas, las circunstancias de alrededor y continúa por el camino. Son las señales de guía, que ya las veremos, las señales de guía que Dios le va poniendo, problemas, circunstancias, situaciones que a veces son buenas, otras veces son malas, en el sentido de lo que a mí me gusta o no me gusta, pero es el plan perfecto de Dios. Yo tengo que disfrutar del plan perfecto y también del horario perfecto de Dios. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando Dios quiera. En el tiempo y en el horario de Dios. Si nos vamos hasta Hebreos capítulo 11, vamos a leer en el versículo 1 un texto que ya conocemos todos. Hebreos 11, 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esta la respuesta que tenía Moisés, porque también tenía su mamá, que tenían todos. No sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a ocurrir, pero yo sé que Dios está conmigo. Cuando llegaba el problema y la circunstancia, no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué va a ser de mí, pero yo sé que es plan de Dios. El pueblo, cuando empezaron a llegar las plagas y los desastres a Egipto, no sé qué va a ocurrir aquí, no sé qué va a pasar con nosotros, yo solo sé que es el plan de Dios. Ahora, yo necesito que Dios venga a mi vida y me diga, mira, esta circunstancia por la que estás pasando es una parte necesaria para llegar a un punto. No tengo la necesidad que Dios venga a decírmelo, es que yo lo sé. Dios ya me dice a través de su palabra que tenemos que pasar circunstancias, problemas y momentos, los cuales a lo mejor no me van a gustar, pero que son necesarios para mi vida y para el Evangelio. Y que hay un plan perfecto para todo aquello. ¿Por qué puedo creer esto? Porque tengo fe. Tengo fe del plan absoluto de Dios. Tengo fe en su soberanía y tengo fe en su horario.
No tengo miedo por las circunstancias, simplemente sigo por el camino que Dios me ha dado y que Dios ha establecido en mi vida. No tengo miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Si Dios está conmigo, si Dios me lleva, si Dios tiene un plan, si Dios tiene un mañana para mí. Si Dios tiene un plan perfecto para mí el día de mañana, ¿de qué voy a temer ahora? No voy a tener miedo absolutamente de nada. Versículo 23 de este mismo capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, y por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Lee todo el capítulo 11, es muy importante. Pero quedándonos con esos versículos del 23 al 31, nos está hablando de la respuesta de la fe. De la respuesta de la fe. Si no hubiese habido fe, no hubiese habido obra. Y el pueblo de Dios os hubiese seguido esclavo. A Dios le hubiese encantado que esto hubiese ocurrido antes. Tiene un horario, pero también tiene que trabajar en aquellos que tienen que recibir ese plan, tienen que ver ese propósito y tienen que obrar conforme a ello. Yo creo que a Dios le hubiese encantado que según el pueblo sale de Egipto, en unos meses hubiese llegado, o semanas, hubiese llegado a Canaán. Hubiese sido perfecto. De Egipto a la tierra prometida. Una travesía por el desierto, relativamente rápida, relativamente sencilla, bajo la ayuda de Dios, que ya les proveía de todo lo que necesitaban. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Había fe? ¿La misma fe de Moisés y en esas circunstancias es la que tenía el pueblo? No la tenían. Y por eso tuvieron, no que estaban esclavizados, no estaban en guerras, no estaban colonizados, estaban cautivos de su propia incredulidad. Ahora, cuando aparece la fe en el pueblo de Dios, ellos llegan a Canaán. Cuando ellos no solamente reciben el plan de Dios, sino que toman la determinación de seguirlo a pesar de las circunstancias, ellos encuentran la respuesta. Éxodo 2, versículo 1. Habla de un hombre y de una mujer. Cuando nosotros vamos al comienzo de los evangelios, hablan también de un hombre y de una mujer. Ese bebé que es nacido no es de ambos, es solamente de María por la obra del Espíritu Santo, y María tiene, como también eran ellos de la tribu de Leví, tiene a ese niño. María, a lo mejor en ese momento no comprendía la trascendencia. Solo sabía que había un plan especial con ella y con ese bebé. Al igual que con Moisés, ellos tuvieron que huir. En este caso, la paradoja es que huyeron a Egipto para que Herodes no le matase. Porque Herodes también estaba matando bebés. Y ahí es cuando vuelven otra vez, salen de Egipto, llegan a la tierra prometida, y ahí es cuando se levanta Jesús, creciendo con su familia y llegando a ser ese libertador. Un libertador que, como Moisés, y aquí nos hablaba la palabra en Hebreos 11, no tuvo miedo de dar su vida por nosotros. No tuvo miedo de enfrentarse a las autoridades por compartir el pacto. Llamó a su pueblo, llamó a los suyos, les demostró
la obra perfecta de Dios a través de él, como hizo Moisés, y los guió para encontrar esa tierra prometida. Algunos pasaron más tiempo en el desierto, otros creyeron de una forma rápida. Podemos ver los ejemplos, de alguna forma simbólica, en Marta y en María, que vimos la semana pasada. Pero vemos que al final el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple. Y Dios utilizó a una persona, Moisés, para sacar a todo un pueblo. Dios utilizó a una persona, que es Jesucristo, para salvar a todo el mundo. A todo aquel que cree en su nombre y le recibe. Juan 1:12. A todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio esa bendición de ser hechos hijos de Dios. Esta es la respuesta que nosotros tenemos. Que Dios obra en lo oculto, Dios obra en lo que no vemos, Dios obra en lo que no parece, y Dios obra mientras que nosotros estamos enfocados en otras cosas, mientras que nosotros estamos distraídos en el yo. ¿Cómo haría el pueblo de Dios? Ay, es que somos esclavos, tenemos que trabajar, no podemos hacer nada, no, ahora nos fustigan, ahora nos ponen más trabajo, ahora enfermamos, a ver si podemos, a ver si el convenio nos puede favorecer en tal historia, porque enfocados en sus cosas, mientras que el libertador estaba por ahí, corriendo con 3, 4 añitos que se lo devolvería a su madre, un niño ya que corre, que juega, que habla, que corretea, que aprende, que estudia. Los niños en España ya entran al colegio con 3 años, pues ahí sería Moisés, ahí ese niño, ahí dale que el favorito de la faraona, mira, cuídale, no le vaya a pasar nada, que luego la faraona te va a pedir explicaciones. No se daban cuenta de que ese niño iba a ser el libertador. Al igual que con Jesús, creciendo pequeñito, jugando, ahí en un pueblucho de Galilea, sin importancia. Y no sabían que él era el Cristo, el Mesías, que había venido para salvarnos a todos. Y la gente cuando le veía, uy, mírale qué bien habla, qué inteligente, será superdotado, ¿no? Qué bien. O mírale qué bien ha estudiado la palabra, esos que sus padres y él le han llevado al templo y qué bien. Y empezó a crecer y empezó a hacer cosas maravillosas. Mírale, parece que Dios tiene un favor especial con él. Ha podido convertir el agua en vino. Mira, es una persona especial. Y empezaría a hacer grandes cosas. Mírale, es un buen líder, es un revolucionario. Va a hacer cosas grandes, va a devolver, seguro que llegará el día en el que nos va a luchar contra los romanos y nos va a devolver el poder en esa tierra. Mírale, qué buen profeta es del Señor. Pero nadie veía al Cristo en él. Por eso es importante que nosotros abramos esos ojos espirituales y podamos ver la realidad de las circunstancias y la realidad de los acontecimientos. Que yo pueda ver cuál es el plan de Dios para mi vida. Olvidarme de mis estudios, de mis negocios, de mis apetencias, de mis proyectos. ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú ya estás previendo y qué es lo que tú tienes preparado que yo ahora tengo que buscar? Es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. Para terminar, que podamos experimentar y disfrutar de la soberanía absoluta de Dios. Dios soberano que movió las circunstancias de la forma que quiso. Alguien que diría, a través de muchas casualidades, entendiendo que son causalidades por la obra de Dios, Dios soberano de hacer cualquier cosa, es la que yo tengo que experimentar. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Por eso quitadla de vuestro vocabulario la palabra imposible. Podéis utilizarla para vosotros mismos. Pero cuando os deis cuenta de que sois hijos de Dios, entonces quitarla. No hay nada imposible. No, yo no puedo hablar a una persona y hablarle de Cristo. Engaño de Satanás. ¿Cómo que no puedes? ¿No eres templo del Espíritu Santo? ¿No es Dios tu Padre? ¿No puede utilizarte a ti? Si utilizaba a Moisés, ¿por qué a ti no te puede utilizar? No, es imposible. Quítate esa mentira de Dios. Ay, no, es que yo no puedo ir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Mentira, mentira y mentira.
Pregúntate, uy, Señor, ¿quieres que lo haga? ¿Sí? Pues lo haré. Ay, ¿es importante que hagamos esto? Pues lo hacemos. No, pero espérate, porque a lo mejor, porque... Sé determinante o determinado y decidido a la hora de hacer las cosas que entendemos que forman parte de su plan. Sois representantes de Dios en la tierra. No porque vosotros seáis personas capaces, como los embajadores. Un embajador tiene que ser una persona escogida. Mírale, tiene buen planta, habla bien, buen diplomático, conoce el idioma. Venga, pues tú vas a ser el embajador de tal país en tal otro país. Sois valiosos por lo que tenéis, por lo que habéis recibido y por lo que mora en vosotros. Sois embajadores de Cristo, como nos habla 2 Corintios 5, de 17 en adelante. Sois embajadores de Cristo. Al igual que ocurre en Génesis capítulo 1, versículo 3, y nos habla en esos versículos de la oscuridad que había en la tierra y de la luz que Dios hace brillar, ocurrió también en el ser humano, creados bajo la luz del pacto y la luz del poder de Dios, oscurecido por el pecado, pero con la promesa futura de Jesucristo. Esa promesa se cumplió, esa promesa sigue vigente y obrando en nuestra vida. Así que disfruta de ser luz en medio de la oscuridad. Y cuando te veas que estás solo, que no tienes nada ni nadie, que estás en cualquier lugar y no entiendes muy bien lo que ocurre, piensa, Dios tiene un plan perfecto y Dios tiene algo, tiene ese itinerario construido para que yo reciba una respuesta. Así que al igual que Moisés se preguntaría durante toda su vida muchas veces, ¿qué hago aquí y por qué estoy haciendo esto y a dónde tengo que ir mañana? Que podáis seguir el plan y la voz de Dios y hacer como hizo Moisés. Señor, si tú quieres que yo vaya a Egipto, iré. Comprendiendo el pasado, enfocándonos y concentrándonos en el presente, conquistando por adelantado el futuro. Si nosotros lo hacemos así, el futuro lo tenemos conquistado y solucionado. Si nosotros les transmitimos a los remanentes el pacto como hizo su madre, Jocabet, a su pequeño hijo Moisés, yo no tengo capacidad de ver el futuro, pero yo sé que ese pacto va a acabar teniendo respuesta en su vida. Así que disfrutad de ese plan perfecto, escondido, oculto, invisible, pero poderoso y absoluto de Dios en vuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando de esa obra perfecta en la cruz, en la cual nos ha libertado. Al igual que ocurrió en Egipto, nosotros también somos libres, pero somos libres del pecado, somos libres de la atadura de Satanás, somos libres de esa condición la cual nos tenía atrapados. Y esa obra de Jesucristo, aceptándola por fe y recibiéndola por gracia, nos ha hecho libres absolutamente de esa esclavitud espiritual y dándonos esa nueva identidad como hijos tuyos, que permaneciendo en esta obra y en este mensaje vamos a ir hasta el último de la tierra, ayudando a aquellos que están enfermos, sanando y dando la respuesta espiritual a ese problema que es eterno y ese problema que es incapaz de solucionarse por nuestras obras, por nuestro poder y nuestra capacidad. Oramos y te damos también las gracias como personas que somos escogidas y enviadas para hacer esta labor, disfrutándola primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro campo, y mirando, Señor, ese plan escondido e invisible, pero ese plan que tienes preparado para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.